¿Por qué le gusta desactivar? Yo dejé la presentación y ahora encuentro que no estaba activada esta presentación. Uy, uy, uy. ¿Por qué les gusta agarrar? ¿Por qué no se ponen a estudiar? Bien, buen día. Estamos aquí con la asignatura de Contabilidad de Empresas Financieras 1 y hoy con el tema de regulación del sistema financiero. Nos vamos en una, en dos, en tres. Ahí está el índice de lo que vamos a ver, al menos una primero 20 minutos. El Banco Central de Reserva. ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene una ley orgánica o no tiene? ¿Y esta qué contiene? ¿El banco tiene algún estatuto? ¿Y este qué contiene? ¿Qué aspectos? ¿Cuáles son algunas características del Banco Central? Incluso diferenciándola con cualquier otro ente similar del exterior e incluso interno. ¿Por qué le llaman banco si no funciona como los otros bancos? Todo eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se organiza el BCR? ¿Por qué este señor que está aquí, de don Fidel, creo, bueno, es Velarde, pero Miguel, Fidel, bueno, no quiere salir, no quiere salir del Banco Central de Reserva, cree que el banco es suyo, ¿no? Ya está hace 4 gobiernos ahí y quiere seguir para adelante, como si fuera el único que sabe de la política que operativizan el banco, ¿no? Bueno, así hay situaciones, pues. ¿Qué operaciones específicas hace el BCR con los bancos? Ahí está el quid del asunto, ¿no? En este último punto 7 es donde podemos ver la relación que hay con los bancos, ¿no? Y de ahí que amerita estudiarlo en esta asignatura de contabilidad de empresas financieras. Bueno, dentro de los objetivos o competencias que se pueden estudiar hoy está, digamos, el de comprender, ¿no? Comprender todos los aspectos del Banco Central de Reserva, la existencia de su ley, entender el contenido de su estatuto, comprender las características del banco, comprender la organización, internalizar algunas funciones, porque más tarde o más temprano ustedes podrían ir a trabajar al BCR o tener alguna relación con esta entidad, ¿no? Desde algún banco donde trabajen o desde cualquier empresa que compra dólares, ¿no? Porque los dólares o cualquier moneda extranjera, incluso los soles que se emiten, tiene que ver con el Banco Central. Si un día por ahí a su empresa le falta soles, el banco los tiene. Si por ahí algún día hay un exceso de soles, es porque el banco ha emitido demasiado y podría originar inflación. Por estos días, por estos momentos, no está ocurriendo eso y eso está muy bien. Y eso avala, ¿no? Al señor Velarde con la dirección de una buena política monetaria, cambiaria, fiscal y control de la inflación. En esa parte nadie se queja de él. Nos quejamos porque se cree que es el único y porque quiere, digamos, ya entornillarse ahí, formar parte de los activos del banco, ¿no? Creyendo que no hay otro peruana o peruano que pueda hacerlo. Esperemos que una mujer llegue ahí. Me parece que nunca ha habido en la historia una mujer en el banco. Sí, de hecho, no ha habido, no ha habido. Y ni siquiera he escuchado los pocos años de vida que tengo, lo he escuchado, digamos, a una directora, porque el banco tiene su directorio, ¿no? A la fecha, por ejemplo, hay 3 fujimontesinistas ahí que hacen de las suyas ahí
creando zozobra ahí en el banco, ¿no? Esperemos que pronto lleguen algunas damas ahí al directorio del Banco Central de Reserva y con ese manejo fino, adecuado, inteligente, pueda, digamos, direccionar adecuadamente o continuar en todo caso, continuar con estas políticas que están bien, como reitero, y si es posible mejorarlo, porque todo lo que está bien se puede mejorar aún más, eso lo sabemos todos, ¿no? No todo lo que está bien y ahí ya está perfecto. Todo lo que está bien, que siga así y mejorarlo aún más. Ese es el punto. Y llegamos aquí, ¿qué tiene que ver la Constitución Política y el BCR? ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pinta ahí? ¿Qué pinta ahí la Constitución? ¿No? Y nos encontramos en lo siguiente, ¿no? Nos vamos al capítulo 5 de la Constitución Política. Espero que algún día lo haya leído. Porque, bueno, a veces no es posible leerlo todo, ¿no? Pero algunos artículos que nos competen por razones de estudio, ¿no? Y lo que pasa, digamos, por qué me sonrío? ¿No? Porque hay muchos que critican la Constitución y no lo han leído, ¿no? Incluso en este gobierno, por ejemplo, dicen, en este gobierno de orientación socialista, dicen, queremos una política social, es necesaria tener una política social que se complemente con la política neoliberal que se ha venido implementando. Y no sabe que eso ya está en la Constitución, ¿no? Que el modelo económico es economía social de mercado. Ahí clarito. Eso está clarito. Y no habría que cambiar nada. Simplemente implementar ese tipo de política económica. La política que hay no tiene nada de social. Tiene mucho de liberal, sí, y eso está bien, pero falta el toque social, que se beneficien todos, no solo un grupete ahí de monopolistas, ¿no? Oligopolistas, ¿no? eh, duopolistas, cartelistas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, el key del asunto es conocer nuestras normas, ¿no? Nuestras normas. Ahí están, los papeles están ahí, ¿no? Como este caso, por ejemplo, capítulo 5 de la Constitución, ahí. ¿Qué dice? Dentro de ese capítulo ahí encontramos este título del régimen económico, el régimen económico, establecido en la Constitución, ¿eh? Por eso decía que eh, el señor Velarde está haciendo lo que manda la Constitución. Y vamos a ver aquí los puntos correspondientes. Artículo 83. La ley determina el sistema monetario de la República. La ley. ¿Qué ley? Bueno, la ley del Banco Central de Reserva. A través de esa ley se establece la política monetaria del país, ¿no? Y esa es la ley que aplica tanto el directorio como el presidente del Banco Central. Ahora, bien sabemos que el Banco Central está a cargo de la emisión de billetes, ¿no? Acabo de indicar que si le falta un día dinero, no hay dinero para su sueldo, el Banco Central es el responsable de eso. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. Por ahí revisando en la clase anterior veíamos que antes, pues, eh, los países podían emitir su moneda y dentro del país, cada estado del país podía emitir su moneda. Incluso le comenté que había visto en unas películas norteamericanas que cada hacendado norteamericano y que tenía muchos fundos y muchos esclavos, ¿no? Eh, tenía su propia moneda, ¿no? Hasta ese punto se llegó, ¿no? Pero después ha ido cambiando, ¿no? Cambiando de modo que un solo ente se encarga, ¿no? Lo que hacen en Estados Unidos la Fed, anoten esa sigla por favor, Fed,
Vamos a ver dónde está el lapicito por acá. Pues no lo veo acá, no hay nada aquí. Bueno, no hay lapicito acá. Mm, Bueno, no puedo. Bien, le decía que en Estados Unidos el ente que emite los dólares es la Fed, FED, que es el símil del Banco Central de Reserva del Perú. Le adelanto algunas características de esa Fed, ¿no? La Fed no es gubernamental en Estados Unidos, es privada. De ahí que en una campaña, cuando hacía el expresidente Donald Trump, hacía su campaña, dijo, no, la Fed se acabó, yo lo desaparezco y lo absorbo al Estado. No puede ser que un ente privado dirija la política monetaria del país. No puede ser que un ente privado emita los dólares que necesita Estados Unidos y el mundo, ¿no? Porque los dólares no solamente se emiten en Estados Unidos, ¿no? Si no, no tendríamos acá dólares, salvo esos que hacen en Lurigancho, bueno, en cualquier distrito donde haya, digamos, algunos mafiosos. Bueno, esos pues son ilegales, ¿no? Bueno, y disculpe por mencionar Lurigancho, si alguien vive en Lurigancho, no, no es porque el lugar sea así, ¿no? Los rateros, los delincuentes, la gente de mal vivir está en todos sitios, ¿no? Bueno, y así pues Donald Trump propuso, ¿no? Pero finalmente llegó al gobierno, pasaron sus 4 años, como pasan así todos los gobiernos, y no hizo nada. Y la Fed ahí está, viva y coleando, viva y emitiendo dólares y dólares al mundo, ¿no? Es que esta Fed se vuelve impoderosa. Emitir la moneda es poder, es manejar la economía, ¿no? Y lo mismo pasa con el Banco Central de Reserva, aquí en nuestro medio, ¿no? Por eso los, los políticos neoliberales o capitalistas no quieren que se vaya este señor Velarde ahí, porque descabezan, pues si cabe el término, descabezan el modelo neoliberal, ¿no? Porque ellos se creen los únicos que pueden dirigir la política de un país, y no solamente de un país, sino del mundo. Por eso que le hacen la guerra a otros países para que implanten el modelo capitalista así a punta de balas. Acabamos de ver ahí la situación en Afganistán, ¿no? Donde hace veintitantos años Estados Unidos lo invadió, creyó conquistarlo ahí e imponer, digamos, su imperio, y lo vemos que ahora se ha retirado con el rabo entre la cola, ¿no? Como pasó en Vietnam, ¿no? Que después de 7 años de guerra, Estados Unidos no pudo, y con todo ese poder económico y militar, quiero decir, con todo ese poder militar y lógicamente económico, ¿no? No pudo derrotar a Vietnam. Los vietnamitas, en esa selva enmarañada que tienen ahí, lo dominaron y le ganaron. Estados Unidos lanzaba unas bombas incendiarias que quemaba todo eso, pero los vietnamitas sobrevivieron a todo eso, ¿no? Y finalmente Estados Unidos se convenció y se retiró de Vietnam. Y ahora ha pasado lo mismo con el retiro de Afganistán. Ya no podemos con con esta gente, ¿no? Y ahora pues y las noticias hablan de muchas cosas, que la humillación de la mujer y que esto por lo otro, ¿no? Sin que uno esté de acuerdo con la política de que hacen ahí los grupos que están dirigiendo ahora ese país, sin embargo, exagera. Pues, ¿por qué? Porque los medios de prensa son de corte capitalista, neoliberal. No hay que creerle de todo, hay que averiguar, investigar en varias fuentes, ¿no? Para llegar a un convencimiento. Bueno, pues el asunto es ese, ¿no? El poder que tiene un banco central, ¿no? No solamente aquí, en todos los países es poderoso el Banco Central, ¿no? Porque dirige la política monetaria, acabo de indicarlo. Además, emite monedas, billetes, ¿no?
Y eso, digamos, hace que la economía camine, ¿no? Hoy por hoy nadie puede vivir sin dinero, ¿no? Todo se mueve con dinero, ¿no? Si por ahí quedaba algún rezago donde todavía se hacía trueque, ya está terminando, porque la moneda ha llegado a los confines del mundo. Está ahí la moneda. La moneda reina el mundo. El rey de la economía es el dinero. Y ese dinero lo emite el Banco Central de Reserva. Y ellos, el Banco Central de Reserva es tan poderoso que, lógicamente, mediante técnicas especiales, determina, digamos, la cantidad de monedas que necesita el país para no caer en iliquidez y para no caer tampoco en exceso de liquidez que podría devenir en inflación. Y ese poder no es que el señor Velarde lo haya conseguido porque le han dado los fujimoristas, los apristas, los del PPC, que es su partido, u otros le hayan dado ese poder. No, el poder está acá, ahí lo estamos viendo. Aquí está en la Constitución. La ley determina el sistema monetario. O sea, la ley le da el poder al Banco Central de Reserva. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado a través del Banco Central de Reserva. ¿Y qué dice el artículo 84? Veamos, dice, el Banco Central es persona jurídica, claro, de derecho público, sí. A ver, por acá dice personas que están esperando. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, no sé. Yo no sé, hay una situación bien rara. Bueno, no con todos, con algunos alumnos, ¿no? Han tenido 2 meses para matricularse y organizarse adecuadamente, y ahora, después de 2 meses, quieren matricularse y el sistema, pues, todavía no los formaliza, ¿no? Yo le digo lo siguiente, nosotros como docentes no estamos autorizados para darle cabida a nadie aquí a la clase, a nadie que no nos dé la facultad, ¿no? A veces yo lo he hecho, pero con una suerte de bondad. Bueno, pues si quiere estudiar, que estudie. ¿Y saben por qué no no se permite eso? Incluso esta referencia más lo tengo de las universidades privadas. En las universidades privadas, si sorprenden a un docente que ha permitido el ingreso a una persona, inmediatamente lo destituyen y se va bien denunciado, porque no está autorizado para dar ingreso a personas que no están en su sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque argumenta que podría mente tranquilo el profesor que llevar a su mamá, a su tía, a su esposa, a su esposo, y ahí estar, digamos, gozando de los parabienes de la plataforma y los beneficios de una universidad sin pagar el derecho, ¿no? Eso mismo que pasa ahí es aplicable acá. El alumno que no está es porque no ha cumplido el requisito. Así de claro. Y que cuando lo cumpla, oficialmente nos darán, señor profesor, señora profesora, agregue estos alumnos, firmado la decana. Ya está. Bien, bien, sigo. El Banco Central de Reserva es persona jurídica de derecho público. Es una entidad gubernamental, por cierto. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. ¿Sí? Bueno, no depende del MEF, menos de la SBS, como es de deducir. Sin embargo, podemos decir que coordina, está en el centro ahí, está en el centro, coordina con el MEF y coordina con la SBS y también coordina con la SMV, ¿no? Y con cualquier ente, digamos, relacionado con las finanzas, tanto públicas como privadas del país, ¿no? Pero eso es en en el papel, como estamos viendo.
En la práctica, el Banco Central de Reserva pesa mucho más que el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Y ni qué decir, muchísimo más que la Superintendencia de Banca y Seguros. Por ese poder de emitir el dinero, de vender dinero, de comprar dinero, de mandar sobre la oferta y prácticamente la demanda de dinero, ¿no? Porque si hay demanda es porque el banco no saca la oferta. Y si hay falta de oferta o exceso de oferta es porque el banco lo quiere así, ¿no? Así de poderoso se maneja. Por eso fue que el presidente norteamericano quería eliminar, ¿no? Y sobre todo siendo un ente privado todavía, ¿no? Él no veía. Si uno ha leído, digamos, algunos tratados de finanzas norteamericanos, también hemos encontrado así muchos que están en contra de esta FED, ¿no? Y como es el caso del premio Nobel de Stiglitz, que este señor Stiglitz está en contra de todo el modelo neoliberal y en particular de esas entidades como la FED norteamericana, ¿no? Que manejan pues a su antojo las finanzas del mundo, ¿no? La FED no solamente maneja las finanzas norteamericanas, sino las finanzas del mundo, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nuestro Banco Central de Reserva maneja las finanzas, la masa monetaria, los elementos cambiarios y todos los eventos relacionados aquí en nuestro país, solamente en nuestras fronteras. Más allá de eso, solamente tiene relaciones con todos los bancos centrales. Así, eso sí, todos los bancos centrales tienen un organismo que los une, incluso hacen sus reuniones ahí un tanto casi secretas, ¿no? Casi secretas, y le llama ahí reunión de los banqueros del mundo, ¿no? Tanto que el señor Velarde lo han premiado hace 2 o 3 años como el banquero del mundo, nada menos, ¿no? Y eso por un lado es positivo, ¿no? Pero en realidad lo que lo han premiado es porque más se dedica a favorecer a organismos internacionales que a la propia economía del país. Esa es la verdad. Así, así de cierto. Bien, sigo. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Ahí está. Central es esta función, preservar la estabilidad monetaria. ¿Cómo? Emitiendo dinero cuando sea necesario, no emitiendo dinero en exceso, manteniendo la oferta de dinero a un nivel razonable que no permita que permita a los agentes económicos tener la liquidez, el dinero, el billete, tenerlo ahí, pero no tener dinero en exceso, porque también la inflación está a cargo de este ente. ¿Por qué está a cargo de este ente la inflación? Si la inflación lo mide el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Bueno, ¿por qué? Por el dinero, ¿no? El dinero está amarrado a la inflación. La inflación ocurre cuando hay un exceso de masa monetaria, ¿no? O una deficiencia de masa monetaria. Tiene que ver con el dinero, está amarrado con el dinero. La inflación se considera como una alza generalizada de precios. Y esa alza generalizada de precios hace que se requiera más dinero para comprar un pan, como pasó en un gobierno aprista hace muchos años, ¿no? Felizmente se recuperó esa situación y por los fujimoristas, nada menos, ¿no? Nada menos por los fujimoristas, ¿no? Que han hecho muy buena labor económica, pero no tan buena labor de tipo social. Incluso esta muerte que ha pasado ayer con este líder senderista es una buena labor de los fujimoristas, ¿no? Por ahí, eso bien. Porque antes de Fujimori pasó a la García, que no vio a los terroristas. Incluso desgraciadamente, un día los alabó.
hizo un llamado para que los jóvenes africanos sean incluso como los terroristas. Desgraciadamente está en la historia. Ayer incluso han estado haciendo recordar, pero eso es cierto. Antes de Alan García estuvo Belaúnde, que tampoco vio el avance del terrorismo y dijo que eran unos abigeos por ahí que querían, tenían hambre y robaban vaquitas, abigeos. Y ya sabemos cómo ha sido todo esto. Bien, seguimos. Sus funciones son regular la moneda. Ahí está. ¿Qué cosa es regular? Dar reglas, dar leyes, dar pautas, dar la política monetaria, ¿no? Dar la política, organizar la política, implementar la política, aplicar la política. Y también el crédito, ajá, el crédito del sistema financiero. Aun cuando esto tampoco no es tan cierto. Más bien, el Banco Central de Reserva regula el crédito no financiero, como ya lo habíamos adelantado. Y está pendiente la regulación del crédito del sistema financiero, porque ya hemos dicho que se ha quedado una ley que no ha sido reglamentada y posiblemente, no sé cómo terminará eso, que termine, que termine poniendo, digamos, un techo máximo para que reducir un tanto la usura que existe actualmente. Actualmente hay usura en los bancos. No puede ser pues que un crédito te valga, que a nivel internacional eh, pagues 6 no más de 6% a nivel del mercado de Londres o a nivel del mercado norteamericano, ¿no? Y acá esté sobre 80, 100, 120%. Ya eso es un robo total. Y eso está en manos del banco, nada menos, ¿no? Y por eso, digamos que los bancos, la gente de poder económico, quiere que no se vaya Velarde, porque él es el que protege, él es el que permite todo eso, ¿no? Es posible que entrando, digamos, un presidente y un directorio, eh, antes que totalmente capitalista, país chocolateado, si cabe el término, de toda la sangre, como también se dice, se maneje de mejor manera, ¿no? Y no haya, digamos, esa orientación procapitalista, ¿no? Sino también darle a la política que tiene este banco un tinte social, ¿no? Porque finalmente somos 35 millones de peruanos, de los cuales ni siquiera 5, digamos, son la gente de poder, ¿no? Tenemos 30 millones, el resto de gente pobre. Y dentro de los pobres hay como más de 10 millones en extrema pobreza, ¿no? O sea, hay mucho por hacer por la gente, ¿no? Eso lo comento porque es deber de este gobierno y de los sucesivos que vengan trabajar para reducir esas brechas que hay pues entre las clases sociales, ¿no? Bien, el banco informa, no, perdón, faltaba aquí algo más, ¿no? Algo más dice administrar las reservas internacionales, ¿no? Miren, por esto lo quieren pues a Velarde, ¿no? Porque eh, el banco administra las reservas y las reservas pueden ponerse en Norteamérica, en Europa, en cualquier banco de corte mundial. Y entonces en Estados Unidos lo tienen. Gran parte de las reservas están en la banca norteamericana y un cachito por ahí en la banca europea. Y mayoritariamente lo tenemos en dólares, que es la moneda norteamericana, y no tanto en euros, que es otra moneda. Entonces, por eso, digamos, se ganan estos directivos de las instituciones peruanas, se gana el cariño norteamericano porque apoyan, digamos, a estos organismos norteamericanos. Bien, bien, seguimos. De forma que aquí podemos indicar que el banco es un ente poderoso y lo son su presidente como sus directivos. Y entonces eso hace que manejen
como a ellos les compete la gestión de las reservas, llevarlo a un banco que necesitan, perdón, a un banco que les convence. No quiero decir que le paga su coima porque no está demostrado eso, pero de que hay conveniencia por afinidad política, de hecho es evidente todo eso. Es como pasa en el sector privado, ¿no? El sector privado, cuando una gran empresa tiene su dinero en un banco, ahí ha habido una relación adecuada, ¿no?, entre el banco y la gran empresa. Y si la gran empresa retira su dinero de ese banco, podría afectar a dicho banco, porque la empresa grande tiene muchas cuentas, mucho movimiento en una determinada entidad, ¿no? Y el hecho que se retire, que esta entidad, que esta empresa cambie de banco, podría originar, ¿no?, originar cambios, ¿no? Y entonces, para eso incluso en el sector privado hay beneficios a a los que manejan las finanzas en forma privada, ¿no? Le dan comisiones por manejar ahí esa situación. Incluso eso se ha determinado a nivel público, ¿no? A nivel público, que el dinero que reciben las entidades, muchas veces por tenerlo unos días en un banco, obviamente cobra sus comisiones correspondientes, ¿no? Ahí eso es corrupción también. Cuando alguien recibe una coima por, por llevar el dinero de una entidad pública a un determinado banco, ¿no?, que lo debe llevar, sí, pero sin coimas, sin amarres, sin nada por el estilo, ¿no? Simplemente porque es la mejor entidad, te da seguridad, te da mayor interés, ahí sí, y ese interés se revierte en favor de la institución. ¿Quién se va a quejar de eso? Nadie se queja de lo bueno que se hace, ¿no? Nos quejamos de lo malo. El banco informa al país, dice, ¿sí? En eso sí, el banco tiene mucha información, y hay que revisar los reportes. Hay cientos de informes y muy técnicos, ¿no? Muy técnicos y que, que nos hacen conocer, pues, de cómo se maneja esta política monetaria, cambiaria. Es bien complejo todo esto, la política monetaria cambiaria, ¿no? El, el establecimiento de tasas para el sistema no financiero y todo lo que compete al banco. El banco informa al país exacta y periódicamente. Bueno, no sabemos pues si es exacta, ¿no?, porque en este país lo que falta son críticos técnicos, ¿no? Lo que vemos en la televisión o la radio, o lo que escriben los periódicos, como este diario Gestión, por ejemplo, son de la misma tendencia de los dirigentes del banco. Y es posible que sean de su mismo partido. Entonces, y más bien a críticos de otras tiendas políticas, o a críticos docentes como yo, que en este caso estoy haciendo, nadie nos da cabida, nadie te llama, ¿no?, nadie te convoca. Señor, ¿y esto que ha hecho el banco está bien o está mal? Nadie te convoca, ¿no? Lo que buscan es el comentarista afín, el que está amarrado, el chupamedias, como se dice en la jerga criolla, ¿no? Eso falta, capacidad de crítica para saber mejor las cosas, ¿no? Y para saber si la información que emite tanto el MEF, la SBS, o este caso que estamos hablando, el BCR, es exacta, como dice acá. ¿Que es periódica? Lo es. El banco hace pronunciamientos cotidianamente, semanalmente. Hay una serie de informes ahí que falta tiempo para leer, ¿no? Por último, el banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que si le falta dinero al gobierno,
no solamente a este gobierno, sino a cualquier gobierno. El banco no debe emitir dinero. Ahí en esos casos no debe funcionar la maquinita. Y entonces, ¿cómo se financia el Estado si, si no le da dinero el BCR? ¿No? Ya sabemos que el Estado se financia con los tributos que pagamos, ¿no? Esa es la parte fuerte. El Estado debe financiarse con el dinero que le pagamos nosotros los contribuyentes, no con el dinero que emite el Banco Central de Reserva, así en forma directa estoy hablando, ¿no? Porque finalmente en algún momento tendrá que emitir, ¿no? Pero no para un determinado fin. Por ejemplo, incluso ni siquiera en pandemia, miren. Esto pasó, le comento, en la Segunda Guerra Mundial. Mucho antes de perdón, en la Primera Guerra Mundial. Mucho antes de la Primera Guerra Mundial ya sabían los estados que iban a entrar en una guerra, ¿no? Y entonces los estados, como manejan al Banco Central de Reserva y emiten dinero, comenzaron a emitir. Sucedió en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Que es que son los países que han entrado en esa guerra, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda, y seguramente también en la tercera también va a ser lo mismo, ¿no? El asunto que comenzaron a emitir mucho dinero, ¿para qué? Para comprar, pues, para comprar tanques, aviones, eh, uniformes, zapatos, pertrechos de guerra en general. Y después de eso, digamos, y eso fue, digamos, cocinándose ahí, estoy hablando ahí de los años 1912, 14, ya, y después vienen los efectos ya en, en la crisis en la crisis del 29, ¿no? Una crisis no se cocina así por así, ¿no? Sino que aparece, digamos, en el tiempo, porque antes las cosas se han hecho mal, ¿no? Es como el caso de las hipotecas subprime, que el otro día un alumno, no sé si de esta sección o de otra, no, dijo, esa hipoteca fue en el 2008, ¿no? Está bien, ha sido en el 2008, pero eso no nace de un momento a otro, ¿no? Eso nació incluso desde mucho antes del 2000, que fueron otorgándose créditos ahí, y la gente perdió su trabajo y entonces apareció la crisis, ¿no? Las crisis se van cocinando, no aparecen de un momento a otro, ¿no? Las crisis aparecen por los malos manejos, malas gestiones y, y finalmente revientan, pues. El momento que revienta y es el momento, digamos, de que se concretan. Pero eso no es porque haya nacido ahí en ese momento, ¿no? Así es. Bien, bien, entonces está prohibido el banco de conceder financiamiento al erario. El señor, el presidente Castillo, por ejemplo, no le puede decir señor Velarde, para mañana necesito eh, 50 millones de soles y me lo manda ahí en, en unas cajitas, ahí me lo manda acá al Ministerio de Economía y Finanzas, porque necesitamos para comprar medicamentos, por ejemplo. Ni siquiera para eso puede hacerse. Y no se hace así por la responsabilidad que tiene primero el banco y segundo el gobierno. Y felizmente esto no lo ha hecho ni, ni Vizcarra al comienzo de la pandemia, ni Sagasti, que ha estado en el centro ahí de la pandemia, ni ahora todavía que este gobierno es nuevecito, todavía ni siquiera han intentado. Porque no es posible. La ley lo prohíbe, ¿no? Esto es la ley, ¿no? Aquí, esto del artículo 84 que estamos viendo acá, no son comentarios, no son comentarios, es lo que dice exactamente la ley. Todo esto nosotros lo decimos entrecomillado, porque es lo que dice la ley. Agrega aquí, dice, salvo la compra en el mercado secundario de valores emitidos por el Tesoro Público dentro del límite que señala la ley. Esto sucede, por ejemplo, cuando en este contexto, ahorita, ¿no? Ahorita.
Esta salvedad es para aplicarlo ahorita, ¿no? Falta dólares en el mercado y por eso ha subido la cotización, ¿no? Y entonces es el momento que el banco, dependiendo de la situación, analizando la situación, ¿no?, debe salir a comprar valores que han sido emitidos antes por el Tesoro Público y que lo tienen los privados. O sea, el banco le podría recomprar esos valores. Y después el banco, cuando se supere esa situación, otra vez venderlo. Así se maneja todo esto. Porque ¿qué gana el banco comprando, digamos, esos instrumentos, ¿no? Es simplemente una estrategia para sacar dinero al mercado, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sacar dinero al mercado. Y de esa forma, digamos así se opera esto, ¿no? Entonces podemos ver aquí como conclusión de esta parte, artículo 83 y 84, lo que hace el Banco Central de Reserva está en la Constitución Política del Estado. Eso, es la Constitución la que le da el poder del caso, ¿no? Que esto cambie. Posiblemente esto es lo que quieren cambiarlo, a nivel de este gobierno que quiere cambiar la Constitución, ¿no? Posiblemente, porque el modelo económico ya está, ya es social de mercado, ¿no? Ponerlo como solamente social podría ser contraproducente en un contexto como el que vivimos ahora, ¿no? Y viendo, digamos, la crisis en otros países, ¿no? Esa parte de la economía está bien, pero por acá, de repente, están apuntando para este lado, ¿no? Quitarle, digamos, algunas exclusividades al Banco Central de Reserva y pasarle al Ministerio de Economía y Finanzas para manejarlo más directamente desde el punto de vista gubernamental, podría ser, ¿no? O en todo caso, quitarle el tinte, digamos, de autonomía, porque acá tiene autonomía en el marco de su ley orgánica, ¿no? Es la Constitución que le da esa autonomía. Entonces, por ahí podría, el solo hecho de cambiarle ahí, borrar esto que tiene autonomía dentro de su ley orgánica y se acabó, y se acabó, digamos, la situación. Pero para borrar esto, hay que seguir un proceso para emitir cambios de artículos constitucionales y todo eso. Bien, bien, entonces por ahí va el tratamiento de esto, de esta parte de la norma, ¿no? Ahora vamos por acá. Y esto son varios artículos, como podemos ver, miren. Aquí tenemos otros artículos dentro del mismo capítulo 5 de la Constitución, ¿no? Tenemos ahí el artículo 85. El banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios de la posición de las reservas internacionales. Ahí está pues el quid del asunto. El banco maneja las reservas. No estamos diciendo que lo maneje mal, pero eventualmente podría hacerlo mal. Podría direccionarlo a favorecer, como hemos comentado, algunos entes del exterior, porque las reservas no están en la banca nacional, están en la banca internacional. Incluso, no sé si ustedes han leído, sé que ustedes leen siempre, pero ha pasado un caso particular, por ejemplo, con los venezolanos, justamente, ¿no? Los venezolanos tradicionalmente han tenido sus reservas en la banca inglesa. ¿Y qué pasa? Los ingleses pues son capitalistas, neoliberales, ¿no? ¿Y qué es Venezuela? Totalmente opuesto, ¿no? Izquierdista, socialista, con tinte comunista, según lo pintan por ahí. Y entonces los ingleses le han cerrado. Dicen, acá están tus reservas, pero no te vamos a entregar, porque sabemos que lo vas a utilizar para comprar armas, para afectar a los ciudadanos, etc. Ese es un argumento un poco jalado los pelos que toman los ingleses, pero y ahí tienen amarrados sus reservas.
Y esto podría pasar con nuestras reservas peruanas, ¿no? El hecho de tenerlo en Estados Unidos. El otro día creo, por ejemplo, me parece que, no sé si ha dicho que la prensa, aunque la prensa está inventando pues sonceras, ¿no? Sabemos que la prensa sirve al modelo capitalista y que le hace la guerra a este gobierno y todo eso, pero a veces es irresponsable en muchas cosas que dice. Bueno, en todo caso, sacaron esa noticia que el Premier había dicho que va a romper relaciones con Estados Unidos. Yo no lo he escuchado directamente, pero se leyó ahí, se leyó. Hay muchas noticias ahí que salen en Twitter donde participamos ahí con distintas orientaciones políticas, gente que maneja la política, la finanza, y por ahí apareció eso, pero como una noticia periodística, ¿no? Bueno, sería pues un grave error, digamos, romper relaciones con Estados Unidos, ¿no? Primero por el poder que mantiene Estados Unidos. Terminaríamos aplastados como los tiene, digamos, a Venezuela y a Cuba, ¿no? Y además, tienen nuestras reservas. Ese es el punto, por eso hablaba de los ingleses. Los gringos tienen nuestras reservas, o la mayor parte de nuestras reservas. Nuestras reservas en oro, en dólares, están ahí, en los bancos norteamericanos. Y solamente faltaría ahí una orden de Biden, y amarren las reservas peruanas no le entreguen, y se acabó. Y nos quedamos sin nada. Claro, con eso, digamos, no quiere decir que se quede con esta reserva, ¿no? Sino que por distintas situaciones ahí no fluyen, no llegan los flujos correspondientes. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan aquí. El asunto que vivimos en un mundo aquí, podemos ver, miren, podemos ver que vivimos en un mundo bien encontrado, ¿no? Un mundo encontrado en el sentido que estamos peleando siempre. Tenemos ahí un mundo capitalista y un mundo socialista, los ricos y los pobres, enfrentados ahí, enfrascados, ¿no? Cada uno con su modelo, enfrentándose ahí, ¿no? Cada uno con sus líderes, buscando, digamos, que uno desaparezca y los otros también. Y no nos preocupamos realmente del bienestar de la mayoría de la gente, ¿no? Estamos enfrascados ahí en esa situación. Profesor, Dime, una consulta, ¿y cuál modelo es mejor, el capitalista o el socialista? ninguno, creo, ninguno. Más bien, digamos, de lo que se ha demostrado, de alguna manera lo podemos ver en los chinos. Los chinos tienen la apariencia de un modelo socialista, pero en la práctica son capitalistas. Entonces yo, de acuerdo, a la información y al conocimiento que manejo, una mistura de ambos. Y ahí por eso que la Constitución está el modelo económico como economía social de mercado. Lo social con, con la gente pobre y lo liberal con lo que más puede, ¿no? Entonces, por ahí una mistura, ¿no? Pero ambos modelos también tienen obviamente tienen sus defectos, ambos, pero ambos tienen sus virtudes. El modelo capitalista no es malo de por sí. El modelo capitalista incluso propugna la libertad de empresa, ¿no? Y eso es muy bueno, digamos, para la propiedad privada, ¿no? Y por eso que todavía nosotros acá podemos tener una vivienda, un negocio, etcétera, ¿no? Cosa que en un mundo capitalista no lo podríamos tener, ¿no? Perdón, en un mundo socialista no lo podría, en un mundo socialista o comunista no podríamos hablar de propiedad privada, ¿no? Yo estoy convencido, y bien por la pregunta, porque esa es la pregunta pues que se hace la gente, digamos, por cuál nos apuntamos, ¿no? Si esto es malo y el otro también, ¿por cuál? Yo creo que una mistura de ambos
Y eso incluso llevaría a la hermandad, ¿no? Que estoy criticando aquí. No, no estamos hermanados, estamos peleados, ¿no? Y cada uno defiende a veces ciegamente su modelo, ¿no? Los capitalistas, por ejemplo, los capitalistas quisieran matar a todos los socialistas y los socialistas quisieran matar igualmente a todos los capitalistas. Están ahí en esa, con esa disyuntiva, ¿no? Esperemos pues que en algún momento se armonice todo esto y como acabo de contestar ahí, que se armonice tanto lo socialista con lo capitalista y podamos llevar adelante de mejor manera la cosa, ¿no? Esa es la solución, esa es la solución, hacer una mistura, ¿no? Bien, sigo. Acá, artículo 85. El banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. Eventualmente podría ser eso, ¿no? Todo lo relacionado con las reservas, ¿no? Como en estos momentos, por ejemplo, miren, en este momento de pandemia nos están salvando las reservas generadas por el modelo capitalista enarbolado por los fujimoristas, ¿no? Es este modelo que ha permitido tener una ingente cantidad de reservas y que ahora se está utilizando para salir de este contexto pandémico. Eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno, muy positivo, ¿no? Luego se indica, requiere autorización de ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supere el límite señalado, etcétera, ¿no? Bueno, hay situaciones donde el banco tiene, el BCR tiene sus limitaciones. Está en su estatuto y su estatuto forma parte, perdón, está en la ley y también en su estatuto. Y el estatuto está en el marco de la ley, ¿no? Pero hay situaciones como esta que se menciona aquí en el artículo 85 que puede efectuar una serie de operaciones y convenios relacionadas con la reserva, ¿no? Pero para eso requiere una ley especial del Congreso. Artículo 86, ¿qué dice? El banco es gobernado, bueno, aquí habla de la organización ya, es lo que estuvimos comentando, bueno. Aquí habla de la organización del banco, cómo debe organizarse para dirigir todo lo que le compete hacer, ¿no? El banco es gobernado por un directorio de 7 miembros. Como ya dije hace rato, de estos 7 actualmente hay como 4 o 5 fujimontesinistas, como le llaman, ¿no? Y el resto no se sabe ni se les conoce, ¿no? Porque hay algunos que pasan desapercibidos. De lo que se le conoce, por ejemplo, este señor Rey, un ex, ex ministro aprista, Rey, que es actualmente director. Hay otro señor, Kimper, que ha sido secretario general de Fuerza Popular, que incluso lo hicieron que renuncie porque tiene una serie de problemas ahí a nivel político. Renunció de la Secretaría General de Fuerza Popular, ¿no? Pero se sigue manteniendo ahí como director del BCR. Y hay otro señor, un economista, más centrado por ahí, no es tanto, parecía que ni fuera fujimorista, pero enarbola también esa bandera, digamos, ¿no? Ese señor ahorita no recuerdo su apellido, pero ese que trabaja ahí en Macrocónsul, que es una empresa que asesora a muchas empresas y hasta al gobierno, ¿no? Entonces tenemos ahí, el Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al presidente, ¿no? De alguna manera aquí, por ejemplo, estaría un tanto dispareja la situación, ¿no? El Poder Ejecutivo nombra a 4, y de entre ellos al presidente. Luego dice, el Congreso ratifica a este y elige a los 3 restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí es otro tema, pues aquí, en
En el Poder Ejecutivo creo que no había ningún problema en designar a sus 4 miembros del presidente, pero en el Congreso ahí viene el problema. Ustedes han visto anteriores elecciones que han habido ahí por los miembros del TC que convocan a concurso, reciben los documentos, le toman examen y luego al momento de votar la votación se anula y todo un zafarrancho, digamos, que no se concreta, que al final termina la gente que postuló, termina, digamos, muy mal, porque, porque estuvo, digamos, en el ojo de la tormenta por cuestiones políticas, ¿no? Y de repente también, con estos cambios que quiere hacer, pues, este gobierno a la Constitución, quiere cambiar esta parte. De repente quiere que se elija por votación popular el directorio, o de repente quiere que todos los miembros del directorio lo elija solamente el, el Poder Ejecutivo, no sé. Por ahí puede estar, digamos, eso de querer cambiar la Constitución, ¿no? Todos los directores del banco son nombrados por un periodo constitucional, ¿no?, que corresponde al presidente de la República, o sea, 5 años, ¿no? No representan a entidad ni interés particular alguno. Bueno, eso, el papel dice todo, bueno, puede decir muchas cosas, ¿no? Pero en el banco, como en el gobierno, como en el MEF, como en el ASBS, hay gente que es puesta por determinado partido y defiende y depende de ese partido y defiende sus intereses. Eso no lo podemos negar. Como ahora que estoy mencionando, de que hay un directorio ahí totalmente, primero el directorio actual es totalmente capitalista, no tiene ni una pinta ahí de tinte social, de tinte popular, mejor dicho. Y lo segundo, que la mayoría son, como ya he dicho, eh, fujimoristas, ¿no?, que si lo hicieran bien, nadie se quejaría, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando eligieron a Rey, ¿cómo se llama este Rey? Hace periodismo ahí en Canal Willax también, ¿no? Este Rey que fue ministro de Alan Rafael Rey. García. ¿Cómo? Rafael Rey. Ah, Rafaelito, ¿no? Rafaelito Rey, que incluso llegó a tener su partido, tenía su partido, ¿no? Tuvo su partido y ahí no ganó nada, creo que entró al Congreso. Una vez entró al Congreso, porque él era el dueño del partido y se escribía como número 1 y entró al Congreso. Pero después más bien lo hemos conocido pues, ya como ministro 2 veces, en 2 ministerios del partido aprista, perdón, del partido aprista, ¿sí? Del partido aprista. Fue ministro de Defensa y también ministro de la Producción, ¿no? Y el asunto al final no terminó siendo aprista, sino más bien siendo fujimorista, ¿no? Cosa que pasa en los políticos, que juegan, digamos, ahí, juegan en canchas diferentes, juegan por intereses, ahí por el maldito dinero los lleva y los trae de una tienda a otra, ¿no? Bueno, el asunto, digamos que cuando lo eligieron este señor, por ejemplo, a Rafael Rey, ¿no? Rafael Rey, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Primero, era propuesto por los fujimoristas, efectivamente salió elegido en el Congreso, por esos 75 y tantos congresistas que tuvo el fujimorismo, ¿no? Ellos lo eligieron. Pero claro, los contrarios a ellos decían, y con razón, que este señor no, decían primero que no era economista, no era contador, no era ni administrador, ¿no? Él creo que es abogado, creo que es. Y si no es economista, ni contador, ni administrador, ni ingeniero economista, como existe ahora, eh, aducían que no tenía, digamos, capacidad para estar ahí, porque hay que saber de política económica, política monetaria, cambiaria, ¿no?
fiscal, como hemos comentado. Entonces se le hizo mucho tiempo, se le hizo críticas ahí después que lo eligieron, ¿no? Pero nunca lograron sacarlo. Y ahí está, hasta ahora sigue, ¿no? Ya se le venció, a todo este directorio se le ha vencido. El 31 de agosto se le ha vencido su función. Y por eso que ahorita se está comentando de su reemplazo. Y por eso están pidiéndole al gobierno que amplíe la gestión de Velarde, ¿no? Que aunque sea cambie los otros, pero que Velarde siga ahí. No sabemos en qué quedará, ¿no? En qué quedará, pero el asunto va por ahí, ¿no? Seguimos. El Congreso puede removerlos por falta grave, ¿no? Bueno, no se ha encontrado en nadie de estos señores, no se ha encontrado faltas graves. Lo que ha habido son, como acabo de indicar, denuncias de tipo político, pero no de falta grave, ¿no? En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente periodo, etcétera, ¿no? Muy similar a lo que pasa pues en el Congreso, ¿no? Y lo que ha pasado, por ejemplo, con la elección de Vizcarra, ¿no? Vizcarra ganó como número uno, con mayor votación, ¿no? Inmediatamente sus oponentes congresistas que estaban en ejercicio le anularon su ingreso, inmediatamente lo reemplazaron. Y así, en cualquier momento, por ejemplo, hay varios cuestionados de este gobierno, como este señor Bermejo y otro, ¿no? Que están con proceso judicial incluso. Suponiendo que lo destituyan a este señor Bermejo, como a otros, ¿qué va a pasar? Inmediatamente lo reemplazan, ¿no? Con uno del mismo partido, ¿no? Del mismo partido. Y de repente que reemplace es peor que el anterior. En algunos casos ha sucedido así, ¿eh? Pero no sabemos, ¿no? Artículo 87. El Estado fomente y garantiza el ahorro. Eso está muy bien. La ley establece las obligaciones y los límites que las empresas que reciben ahorros, así como el modo y los alcances de dicha garantía. Mire, esto no se cumple, pues, miren, es letra muerta, ¿no? La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía, ¿no? Por ahí anda la cosa mal, ¿no? Luego agrega, la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones ejercen el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósito del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley, ¿no? Bueno, eso lo viene haciendo la SBS, ¿no? La ley establece la organización y autonomía funcional de la SBS. Luego pasamos a ver esa ley. Bueno, ayer lo vimos en parte, pero nos falta más detalles, ¿no? Especialmente en la parte que corresponde a la SBS. Luego dice, el Poder Ejecutivo designa al superintendente de banca, ¿no? Designa al superintendente de banca y eso también está pendiente, ¿no? El superintendente actual corresponde, digamos, a periodos anteriores. No sabemos ahí, el gobierno tiene la posibilidad, digamos, de poner a sus cuadros. Lo malo es que no tiene cuadros, ¿no? Ese es el gran problema de este gobierno, que no tiene cuadros. Y por eso, digamos, que demoró por ahí algunos días en poner un ministro de Economía, ¿no? Y ha puesto a uno ahí que no es de sus cuadros. Franque no es de sus cuadros. Franque es de Verónica Mendoza, ¿no? Es de orientación izquierdista, socialista, pero no de la que enarbola, digamos, ni Castillo ni Cerrón, sino es de Verónica Mendoza. Tanto que Cerrón se opuso a que Franque fuera ministro, ¿no? Pero después no sé cómo ya por ahí ha negociado, ¿no? Incluso el mismo Franque, cuando juraron otro ministro, desapareció, ¿no? Entre gallos y medianoche salió ahí como choro, salió de la reunión. Igualmente el otro señor Torres, los dos abandonaron ahí la juramentación, ¿no? Y después de 2 días, no sé cómo, ahí lo convencieron y terminaron ya de ministro, ¿no? Cosas que pasan en la política, ¿no?
Bueno, ahora sí vamos a entrando a la ley orgánica del BCR, ¿no? Y por ahí vienen algunos artículos, ¿no? No todo, pues una ley siempre es frondosa, ¿no? El Banco Central de Reserva es persona jurídica, derecho público, eso lo dice la Constitución, acá lo reiteran, con autonomía en el marco de la ley, lo dice la Constitución, tiene patrimonio propio y duración indefinida, claro. Cada vez que esta ley se use banco, se entenderá, bueno, ya eso se entiende. Artículo 2. La finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Ojo ahí. Preservar la estabilidad monetaria. Esa es la principalísima función del banco. Y por eso está a cargo de la política monetaria. Sus funciones son regular la cantidad de dinero, la masa dineraria, la masa monetaria, o la oferta monetaria, también como se le llama. Administrar las reservas internacionales. Ahí lo que hemos estado ahí conversando. Emitir billetes. Ajá, la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda es una dependencia que pertenece aquí al Banco Central de Reserva. No le conté, creo, yo estudiaba en tantos estudios que por ahí se ha hecho. Una vez estudié con un trabajador del BCR, ¿no? Bueno, no, era un trabajador que es contador, era contador, era ya bastante mayor, ¿no? Pero no he escuchado que ha fallecido, de repente está por ahí, ¿no? En ese tiempo, les hablo ya como 15 años, ¿no? Era ya mayor, ¿no? Pero el asunto ¿qué es lo que le quiero contar? Que en el banco hay un sindicato bien fuerte, en el Banco Central de Reserva hay un sindicato bien fuerte. ¿Y saben cuál es uno de los acuerdos que el sindicato en un momento propuso y que un determinado directorio les aprobó y que eso no ha cambiado? De que cada vez que hay que contratar un trabajador nuevo, tiene que ser familiar de un trabajador. Y si muere un trabajador, un familiar de este trabajador hereda el puesto. Increíble que puede pasar eso en el Estado, ¿no? En una entidad del Estado, ¿no? Que alguien herede, ¿no? Es como si muere, que esperamos que no, si muere Frank, que lo releve, digamos, su esposa o su hijo, ¿no? Eso no puede darse en una entidad del Estado, ¿no? Ni siquiera en una entidad privada, ¿no? Nada, ¿no? No hay herencia de puesto, ¿no? Pero eso nos contó este señor, ¿no? Y eso nos contó hace como 15 años, ¿no? Que incluso él había heredado el puesto de su padre, algo así, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Y ahora él ya estaba casi por terminar, digo, y que su hijo ya estaba preparándose para ingresar, ¿no? Cosas, cosas que pasan. Hay muchas cosas que no sabemos del Estado, y como esta que menciono. Por eso que hay entidades, pues, que son muy... Miren, en el Estado hay entidades que son lo que conocen, ¿no? Lo que conocen no van a cualquier entidad del Estado, sino van a determinadas entidades porque ahí pasa esto que estoy mencionando del banco. Y esperemos que ya no pase. O pasa también, digamos, por ejemplo, que hay entidades donde en el Estado tu sueldo es como si estuvieras en una entidad privada. O sea, trabajas para el Estado y tu sueldo es como un privado, porque están regidos por la ley de fomento del empleo, como cualquier empleado privado, el 728, famoso 728. Y no por el decreto legislativo 276 que corresponde al Estado. Y esas entidades son el BCR, la Contraloría. La Contraloría, que es del Estado, no está en la misma ley que un ministerio. En la Contraloría una secretaria gana como 8.000 soles. Una secretaria en un ministerio gana pues no más de 1.500 soles. Y es posible que la del ministerio trabaje mucho más que la otra, ¿no? Sino que estos organismos, y esto viene, ¿sabes de dónde? Esto que dice acá, autonomía, o que leímos por ahí, creo, ¿no? Que esta entidad tiene autonomía. Entonces, estas entidades han aprovechado la autonomía para fijar sus sueldos, para fijar cómo contratan, cómo nombran al personal, ¿no? Todo un manejo, digamos, como le da la gana, como
como manejan, digamos, como si fuera su chakra estas entidades, ¿no? Y eso no puede ser, pues. Y este gobierno no ha hecho absolutamente nada, ¿no?, por cambiar eso. El SUNAT igualito. El SUNAT, la ley que prima es la ley de fomento del empleo, como si fuera cualquier entidad privada. SUNAT, Indecopi, Contraloría, el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva, la SBS y por ahí otras entidades. No están con la misma ley laboral que está la gente de las universidades, por ejemplo. De las universidades públicas, digo, ¿no? De los ministerios, ¿no? No están. En los ministerios la gente está con la ley esa que le dio 276, ¿no? Una secretaria de una universidad, por ejemplo, que trabaja tanto y más que una de la Contraloría, una de la SBS, su sueldo no pasa de 1.000 soles. ¿Y cuánto gana una secretaria de la SBS, de la Contraloría, del BCR? 8.000, 10.000 soles. No es que estemos celosos por lo que gana esto, sino que la secretaria también, pues, de la universidad gane esos 8.000. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, ¿no? No queremos que le bajen a lo que ganan bien, que siga ganando bien, ¿no? Sino a que gana poco, que le aumenten, pues. Si no, ¿cómo hablamos? ¿De qué estado hablamos, no? Un estado de los ricos y otro estado de los pobres, ¿no? Es inaudito eso que le comento y me acordé, pero eso no viene de ahora, ese de antiquísimo todo eso, ¿no? Y así está la crítica, pues, con estas situaciones, ¿no? Vamos, ya terminando casi, el banco en el ejercicio de su autonomía, ahí está la autonomía que le hablaba, y de esa autonomía se aprovechan para hacerte la suya, ¿no? Otro caso de esta autonomía, no sé si recuerdan ustedes, hace como 3 años, ¿qué 3? Casi 5 años, en tiempo, esto sucedió cuando PPK era presidente. Cuando PPK estaba por ahí cerca de 1 año y cerca de que se vaya, este presidente del BCR, Velarde, se aumentó solito el sueldo. Se aumentó el sueldo, ¿no? En base a esta autonomía, ¿no? En ese tiempo ganaba 50.000 y tantos. El presidente de la República gana 30.000 y el presidente del BCR gana 50.000. Ganaba en ese tiempo 50.000 y se aumentó a 64.000 soles. En ese tiempo hubo una protesta, no puede ser porque un país tan pobre, ese señor gane más que el presidente. Y encima, digamos, no haciendo mucho, ¿no? Y todo eso salió una crítica severa de todos incluso los mismos capitalistas, los mismos neoliberales salieron a criticar esa situación, ¿no? Y luego dijeron que ya no se había llevado a cabo ese aumento, ¿no? Pero dijeron y luego ya nadie sabe eso, ¿no? ¿Por qué la prensa habla muy bien de Velarde y quiere a Velarde? Cuando la prensa quiere algo, no es gratis eso. Es porque este señor Velarde paga a la prensa. ¿Y por qué la prensa habla muy bien y no dice nada del alcalde de Lima, que no hace nada? Porque este alcalde igualmente paga a la prensa. Y lo peor que este señor Velarde, como este alcalde, pagan de nuestro dinero, ¿no? Porque ellos reciben, digamos, su sueldo de nuestro dinero, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Lo que hacen esta gente, la forma como se aumentan sus sueldos, la forma como manejan las entidades, es con nuestros recursos, con los impuestos que nosotros pagamos. Porque esos 50.000, 60.000 que gana el presidente del BCR sale del Ministerio de Economía y Finanzas, de nuestro dinero, ¿no? Porque el Banco Central de Reserva no recibe ingresos propios, ¿no? Tiene por ahí algunas comisiones por venta de moneda, pero eso es para los útiles de limpieza, nada más.
Bien, bien. Entonces, por ahí tenemos todo este arsenal, ¿no? La autonomía está acá, ya lo hemos criticado y fuertemente, y está bien. Las funciones ya lo hemos indicado, y regular la moneda, el crédito, administrar las reservas, emitir billetes, informar periódicamente, también se ha reiterado, está en los artículos correspondientes y en la ley igualmente. Esta es la organización que tiene, ¿no? El presidente está ahí a la cabeza y luego hacia abajo la gerencia general y sobre el presidente o al costado del presidente ahí su directorio, ¿no? Debajo, ¿no? Vemos ahí, debajo del presidente está el directorio correspondiente, ¿no? Ahí. Y toda una organización, como ya lo hemos indicado, que por el momento está funcionando bien, ¿eh? Está funcionando bien. La crítica es por algunas argollas que hay ahí, ¿no? Ese es el asunto. Las funciones acá están reiteradas: regular la moneda, administrar las reservas, etc., ¿no? Las operaciones que ella dice, el Banco Central realiza operaciones de mercado abierto cuando realiza compra-venta de bonos. Para aumentar la oferta monetaria, el Banco Central compra los bonos del Estado. Esto hace rato cuando decía compra papeles. Ahí está la compra de bonos, letras hipotecarias, etc., ¿no? Los billetes con que paga la compra de los bonos aumenta el dinero en circulación, lo que decía, aumenta la oferta monetaria. Y eso es lo que no está haciendo en este momento. Y no lo hace profesamente. Yo incluso el otro día escribí en el Twitter que el banco estaba chantajeando. Velarde estaba chantajeando al gobierno, no comprando estos papeles para sacar dinero al mercado, simplemente para que aumente el tipo de cambio y para que la gente y la prensa abogue porque se quede él. Ese es un chantaje que lleva a cabo este señor. Y no es la primera vez, ¿no? Ha chantajeado a todos los gobiernos, ¿no? Porque ya ha estado como 4 gobiernos. Bueno, ahí hay unas operaciones que llevan a cabo, etcétera, ¿no? La evaluación está ahí, lean por favor esto. Y como conclusiones, ¿no? El Banco Central de Reserva es una entidad reconocida por la Constitución Política del Estado para ejercer, entre otras, la política monetaria y cambiaria. Además, la fiscal, que no hemos hablado ahora, ¿no? Porque no está tan relacionada con la parte financiera. La fiscal está relacionada con el gasto público. Anote ahí, la política fiscal que está a cargo también el banco está relacionada con el gasto público. El banco mucho entra ahí en la gestión del déficit o el superávit que eventualmente pudiera haber, ¿no? En relación ahí con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La ley orgánica del banco le asigna atribuciones, ¿sí? Funciones, ¿sí? Y otros aspectos igualmente, ¿no? El estatuto del banco es la norma específica sobre la organización y funcionalidad del banco. Muy bien. Y claro, este estatuto está en base a su ley orgánica. Y la ley orgánica está en base a la Constitución. Eso no se olviden, esa es la secuencia. Primero, la ley de leyes, la Constitución. Sobre esa Constitución se ha dado la ley orgánica del banco. Y sobre esa ley está el estatuto, que es la norma interna del banco. Son diversas las características del banco, siendo una la que resalta es ser un ente regulador del sistema financiero del Perú. Y es por eso que lo estamos estudiando. Regulador del sistema financiero en el sentido, digamos, que de este ente depende la masa monetaria. Si a un banco le falta soles, ¿dónde lo pide? No va a robarlo, lo pide, lo compra al Banco Central de Reserva. Si a un banco le falta dólares, euros, yuanes, ¿dónde lo compra? En algunos casos lo comprará en la casa de cambio, cambistas, pero la mayor parte lo hace, digamos, en el Banco Central de Reserva, porque ese es el ente, digamos, que maneja la política monetaria. La organización del BCR es la base para la funcionalidad del banco, lógico.
el desarrollo eficiente de las funciones del BCR se concreta en el cumplimiento de la misión, ¿no? Por el momento el banco viene trabajando. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y es responsable no solamente de esta política que hemos mencionado, sino también de la macroeconomía, que es muy bien vista a nivel mundial. En esa parte no nos quejamos. Nos quejamos que haya, digamos, solamente determinada gente que se cree, digamos, que sabe y son los únicos mandados a hacer eso, ¿no? Como creen que los capitalistas creen, digamos, que son los únicos mandados por Dios para gobernarnos, ¿no? Y por eso que les duele que ahora haya un presidente con su ministro de orientación popular que no esté ahí. Más respiran por eso, por una suerte de sectarismo, racismo total, ¿no? Claro que eso no se dice, eso lo digo yo, porque yo sí puedo criticar, ¿no? Porque a mí nadie me paga para callarme, ¿no? Son varias operaciones específicas del BCR, lógicamente, con los bancos, ¿no? Como esto que compra y venta de moneda que acabo de indicar, ¿no? A los bancos les falta tal o cual moneda y lo compran el Banco Central de Reserva. Ahí hay una operación que se llama el swap. Repito, swap. Swap. S-W-A-P. Swap. Entonces, por estos swap que se llevan a cabo entre el BCR y los bancos, el banco le da dinero el Banco Central le da dinero a los bancos y los bancos al día siguiente le devuelven ese dinero, pero el banco cobra por esa comisión, por ese uso de dinero. Ajá, así se maneja eso. Bien, bien, ahí están las referencias bibliográficas y todo muy bien. Bien, se ha ido muy rápidamente el tiempo ahí, no sé si tiene algún comentario ahí final. Por favor. ¿Algún comentario? ¿Algo? No, no, profesor. Gracias, muy amable. Entonces, nos estamos viendo y escuchando la otra semana y continuamos ahí aprendiendo más sobre estas entidades relacionadas con el sistema financiero. Gracias, buen día. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego, un gusto. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.